Bienvenido a un segundo video sobre integración que involucra descomposición de fracción parcial. Pensé que deberíamos echar un vistazo a otro ejemplo en el que tenemos un factor cuadrático. Entonces, sigamos adelante y echemos un vistazo a nuestra integral. Para ahorrar un poco de tiempo, observe que ya está en forma factorizada, pero tenemos un factor lineal y un factor cuadrático. Entonces, para el factor lineal, tendremos más de x menos 1. Y luego, para el factor cuadrático, tendremos bx más c en el numerador. Ahora seguiremos adelante y multiplicaremos todo por el LCD, que serán estos dos factores. Entonces, a la izquierda, ambos factores se simplifican, por lo que nos quedan 5 iguales. Aquí, la x menos 1 se simplifica. Tenemos un x veces al cuadrado más 9. Aquí la x al cuadrado más 9 se simplifica, por lo que tenemos bx más c, multiplicado por x, menos 1. Entonces, debido a este factor cuadrático, vamos a tener que multiplicar esto. Pero antes de hacer eso, sigamos adelante y usemos el cero de este factor lineal para determinar el valor de a. Entonces, si dejamos que x sea igual a 1, tendremos 5 iguales. Esto será un cuadrado más 9, eso sería 10a. Y esto sería 0, por lo que tendríamos un igual. 1, 2. Ahora, para encontrar los valores de big, tendremos que multiplicar esto y luego combinar los términos similares basados en el poder de x. Entonces, tendremos 5h iguales al cuadrado. Más 9a. Más bx al cuadrado. Menos bx. Más cx. Y luego menos c. Identifiquemos los términos similares basados en los poderes de x. Entonces, aquí tenemos un término x cuadrado y un término x cuadrado. Aquí tenemos un término y un término x. Y estas serían las constantes. Entonces, 5 es igual a la cantidad a más b, x veces al cuadrado. Más negativo b. Más cx. Y luego más 9a, menos c. Ahora, si observamos el lado izquierdo de la ecuación, podríamos escribir aquí 0x al cuadrado, más 0x, más 5, si es necesario. Eso solo enfatiza que a más b debe ser igual a 0. Negativo b más c debe ser igual a 0. Y 9a menos c debe ser igual a 5. Recuerde, ya sabemos que a es igual a 1, 2. Entonces, si miramos esta primera ecuación, si a es igual a 1, 2, y a más b es igual a 0, sabemos que b es igual a 1, 2 negativo. Y luego, mirando la segunda ecuación, si negativo b más c es igual a 0, bueno, negativo b sería positivo 1, 2, por lo tanto, c debe ser igual a 1, 2 negativo. Entonces, allá arriba en azul, podemos reescribir esta integral ahora como la suma de estas dos fracciones basadas en los valores de a, b y c. Avancemos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Entonces, usando estas fracciones parciales, ahora que conocemos los valores de a, b, podemos reescribir esta integral como una suma de estas dos fracciones. Entonces, dado que a es igual a 1, 2, tendríamos 1, 2 veces la integral de 1 sobre x menos 1 de x. Ahora, ya que b son iguales a 1, 2 negativo, voy a factorizar un 1, 2 negativo, y escribir menos 1, 2 veces la integral de x más 1 sobre x al cuadrado más 9, de x. Nuevamente, si distribuyo el 1, 2, tendría 1, 2x negativo menos 1, 2, que coinciden con los valores de d y c. Ahora, esto será mucho más fácil de integrar de esta forma, pero este seguirá siendo un desafío. Sigamos adelante y reescribamos esto como dos integrales diferentes. Uno será x sobre x al cuadrado más 9 y el otro será 1 sobre x al cuadrado más 9. Entonces, tendré menos 1, 2 veces la integral de x sobre x al cuadrado más 9. Y luego menos 1, 2 veces la integral de 1 sobre x al cuadrado más 9. De x. Para este, si dejamos que sea igual al denominador, entonces d será igual a dx.
Entonces, esta será la antiderivada de 1 sobre ti. Para el segundo, si dejamos u igual al denominador x al cuadrado más 9, el diferencial u será igual a 2x de x. Entonces, si dividimos ambos lados por 2, podemos reemplazar x de x con 1 2 du. Entonces podemos usar una fórmula de integración básica para esto también. Y luego para este último, esto debería recordarnos de la integral de 1 sobre un cuadrado más u al cuadrado. Entonces, usando esta fórmula de integración básica aquí, a será igual a 3, y u será igual a x. Entonces, creo que lo tenemos todo. Sigamos adelante y probémoslo. Nuevamente, si esto es igual a u, tendremos 1 sobre u, du, entonces esto será igual a 1 2 veces el registro natural del valor absoluto de x menos 1. Ahora, aquí vamos a tener menos 1 2, y luego cuando realicemos la sustitución de u, tendremos otro factor de 1 2, porque x de x es igual a 1 2 du. Entonces, tendremos 1 2, log natural, valor absoluto de x al cuadrado más 9. Y para esta última integral, tendremos menos 1 2 veces. Nuevamente, estamos usando la fórmula de integración aquí, así que tendremos 1 sobre a, que es 1 3, arco tangente de u sobre a, mientras que u es si a es 3. Entonces, tenemos x sobre 3 y luego más c. Avancemos y limpiemos esto una vez más. 1 2 log natural, valor absoluto de x menos 1, menos 1 4, log natural del valor absoluto de x al cuadrado más 9. Esto será menos 1 6. Arco tangente x sobre 3, y luego más c. Entonces, aunque las fracciones parciales nos permitieron integrar esto, todavía estaba bastante involucrado. Pero sí nos permitió encontrar la antiderivada. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Tenga un buen día.